Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Hoy vamos a hablar de oro y de cuestiones más recientes que han podido estar impulsando su precio hacia máximos históricos. Pero antes tenemos que hablar de Alemania y de la guerra en Ucrania, porque eso también nos interesa. Y es que parece que Alemania va a detener su ayuda a Ucrania. Esto siempre ha sido una guerra económica. Detrás de todas las tropas y de todas las armas, los conflictos siempre dependen del flujo de dinero, y ese flujo no puede detenerse. Pero mucha gente olvida que el dinero proviene de la economía, y cuando la economía comienza a fallar, vuelve el debate entre si cañones o alimentos. Los titulares recientes sobre Nord Stream y la apresurada detención del buzo ucraniano nos dicen que en Alemania algo está empezando a cambiar de rumbo. Están comenzando a elegir su propia economía en lugar de apoyar este conflicto interminable. Alemania rechazaría nuevas solicitudes de ayuda para Ucrania en relación con el gasto, según un informe de Frankfurter. Hasta marzo de este año, la Unión Europea ha proporcionado o comprometido más de 140.000 millones de euros solo en apoyo militar. Y este es un dinero que no va a tus propios subsidios nacionales. Son fondos que niegas a tus propias industrias y dirigidos a luchar en una guerra interminable contra Rusia. Y todos sabemos que esto es una cuestión existencial para Putin. Así que no se rendirá de repente mañana. La economía alemana es muy frágil. El informe destaca cómo Scholz se enfrenta a enormes recortes presupuestarios en todo el gobierno. Para obtener la aprobación necesitan recortar su presupuesto, y si el informe es cierto, Ucrania ya no recibirá más dinero de los alemanes. La guerra es muy costosa, y estamos comenzando a ver cómo la economía occidental comienza a desmoronarse bajo el peso de apoyarla financieramente. Un gran malentendido es que Europa solo gasta dinero en la adquisición de armas y municiones para Zelensky, pero eso es solo una parte de la ecuación. Si recordamos la crisis energética en 2021 y 2022, la Unión Europea gastó una fortuna tratando de evitar que los precios de la energía se dispararan en toda Europa. Los países miembros estaban repartiendo enormes subsidios y controles de precios en la energía, pero el más afectado fue Alemania. Tuvieron que proporcionar casi 160.000 millones de euros para evitar que los precios se dispararan, y eso solo para los primeros 18 meses. Esa cantidad equivale al 4,4% del PIB total. Y es que un conflicto con un gigante de las materias primas es simplemente insensato, porque Rusia controla una gran cantidad de petróleo, de gas y de metales. Cuando el Nord Stream explotó y todo el gas se detuvo, Alemania tuvo que gastar una fortuna para evitar el colapso total. Así que ahora imagina una guerra económica entre el G7 y China. Si estalla un conflicto con China, que hablamos de la fábrica del mundo, un socio comercial enorme para las naciones del G7 y para todo el mundo, la cantidad de dolor financiero será legendaria. Los subsidios para la crisis energética serían una broma en comparación con una desvinculación total de Pekín. Ahora mismo el futuro de la ayuda a Ucrania no tiene buena pinta. Estamos en un gran retroceso frente a lo que la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania prometió a Kiev hace un tiempo. Alemania sigue siendo la economía más grande de Europa, a pesar de sus problemas. Su PIB sigue siendo enorme. Si los ucranianos comienzan a perder el apoyo de Alemania, existe el temor de que se extienda a otras naciones de la Unión Europea. Podríamos ver a otros países levantarse de la mesa y también retirar su apoyo, y entonces el proyecto de Ucrania realmente comenzará a desmoronarse. Para contener las consecuencias, el ministro de Finanzas alemán dijo lo siguiente: la financiación futura ya no vendrá del presupuesto federal de Alemania, sino de los ingresos de los activos rusos congelados. Así que Alemania podría estar pensando en usar las reservas de Rusia para financiar el esfuerzo de guerra, y eso es alrededor de 300.000 millones de dólares. Es una enorme cantidad de dinero, sin duda. Si Berlín logra hacer esto, entonces es muy probable que otros miembros también puedan aprovechar ese mismo cupo de dinero. Podrían fácilmente agotar las reservas con Ucrania y Rusia jamás recuperaría sus activos. Pero debemos ser realistas. 300.000 millones no es una cantidad infinita. En algún momento se agotará, y Occidente tendrá que gastar su propio dinero una vez más, lo que significa incurrir en déficits más altos y dañar sus propias economías en el proceso. El comercio de Rusia con China está expandiéndose, y solo va a crecer más. Otras economías, especialmente en las naciones BRICS, todavía están haciendo negocios con Moscú. Los ingresos por petróleo de Putin fueron un 50% más altos en el mes pasado, en julio, superando el billón de rublos. Esto es una mala noticia para Occidente. Las sanciones no están funcionando, por decirlo suavemente. El límite de precios del petróleo entró en vigor en diciembre, pero la tendencia de los ingresos por petróleo de Rusia está subiendo, y se podría argumentar que están ganando más dinero que nunca. Los ingresos han vuelto a los niveles previos a la guerra. Es como si las sanciones nunca hubieran ocurrido. Si Rusia necesita luchar durante 10 años más, lo hará, y igualará a Occidente dólar a dólar. Alemania probablemente se da cuenta de esto, y desesperadamente quiere salir. Pagar por esta guerra interminable arruinará la economía alemana. Estamos comenzando a ver cómo las cosas se desmoronan.
Incluso la reciente incursión en Rusia es más un movimiento desesperado de relaciones públicas y de marketing que una gran estrategia. Y todo se trata al final de mantener el flujo de dinero. Y hablando de flujo de dinero, tenemos que hablar de Kamala Harris. Hemos visto cómo sus propuestas económicas han provocado que el oro se ponga a $2.500 la onza. Si con Biden como candidato estaba claro que Trump ganaría las elecciones, ahora cada vez parece más claro que Trump se ha convertido en lo viejo, y que cada vez más aumentan las posibilidades reales de una victoria de Kamala Harris. La semana pasada, el equipo de Harris presentó su plan para ganar las elecciones, y en ese mismo periodo el oro alcanzó un máximo histórico. Y sí, tal vez sea todo una coincidencia, pero algo me dice que el mercado puede estar viendo el futuro. El oro a 2.500 es genial, pero aterrador al mismo tiempo. Un precio del oro más alto es indicativo de una moneda que falla. Lo que Kamala quiere son controles federales de precios. Incluso la Reserva Federal no está de acuerdo con esos controles de precios. Los controles de precios distorsionan las señales del libre mercado, lo que conduce a una asignación ineficiente de bienes y servicios, según un informe de la Reserva Federal de San Luis. Aprovecho aquí para comentaros que mañana domingo publicaré un análisis del oro para todos y uno de la plata exclusivo para miembros del canal. Así que mañana permaneced atentos porque merece la pena ver la situación en la que estamos en estos momentos tan interesantes tanto para el oro como para la plata. Lo que está claro es que a día de hoy hay mucha incertidumbre en el mundo. Tenemos caos geopolítico y las monedas están siendo devaluadas. La inflación no va a terminar, y por eso compro y acumulo oro. El plan de Kamala Harris no es solo el de control de precios, también quiere lanzar una tonelada de dinero a los ciudadanos estadounidenses. Estamos hablando, por ejemplo, de $25.000 para los compradores de primera vivienda, créditos fiscales y nuevos bonos. Suena bien, pero hay un problema. Va a costar a los contribuyentes $1,7 billones. Estados Unidos no tiene un superávit comercial, todo proviene del gasto por déficit. Así que el Tesoro de Estados Unidos va a emitir más bonos y la deuda nacional se disparará en casi $2 billones una vez más. El gobierno tendrá que subsidiar los precios de los alimentos, lo que agrega aún más a la carga de la deuda estadounidense. Así que el oro alcanzando los $2.500 no es ninguna sorpresa. Que lo haría lo sabíamos. Lo sorprendente es la velocidad con la que está rompiendo máximos históricos casi cada trimestre. Eso nos dice que nos estamos acercando cada vez más y más a una gran devaluación de la moneda. Como siempre, tienes los comentarios a tu disposición y me encantaría que me contaras tu opinión sobre las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué piensas que va a pasar? ¿Quién crees que va a ganar las elecciones? Y lo que yo creo que es más importante, si piensas que puede influir en algo el que gane Trump o que gane Kamala Harris a la hora, digamos, de que no se siga deteriorando el dólar. Porque es verdad que Kamala ha hecho público un plan que significa más déficit, pero tampoco parece claro que si llega Trump no va a haber más déficit. De hecho, ya fue presidente y el déficit siguió creciendo. Así que, bueno, me gustaría escuchar tu opinión de qué piensas. Lo primero, quién crees que va a ganar y si crees que va a significar un cambio en la deuda y en el déficit estadounidense. Un saludo y nos vemos.